A todos. Os hemos convocado hoy aquí en San Sebastián para esta rueda de prensa en la que queremos poner un poco al día la cuestión de las viviendas de uso turístico. Ayer pasamos por Consejo de Gobierno el proyecto de decreto en relación a las viviendas de uso turístico y quería haceros una breve presentación del mismo y al mismo tiempo me acompaña en esta rueda de prensa Maider Echevarría, la directora de Turismo del Gobierno vasco, que os informará un poco, os pondrá al día de la situación en relación a estas viviendas y habitaciones de uso turístico. Bien, desde el comienzo, desde que asumimos la responsabilidad de la ordenación y de la promoción turística, esta fue una cuestión importante, una cuestión clave en el trabajo del departamento. Entre otras, había sido no sé si la excusa, pero una razón importante para el desarrollo legislativo de la Ley 13/2016, que se aprobó, como sabéis, en julio del año 2016. Fue la última ley aprobada en la legislatura anterior, pues pocas semanas antes de la disolución del Parlamento y de la convocatoria de nuevas elecciones al Parlamento vasco. Y fue, desde luego, es una de las cuestiones pues que nos ocupa, sobre todo en el área de ordenación de la Dirección de Turismo. Hasta ahora, lo que hemos hecho ha sido fundamentalmente, por una parte, buscar la colaboración interinstitucional con distintas administraciones. Creíamos, y lo dije casi desde el principio, que los ayuntamientos habían sido, en buena parte, pues un actor olvidado en la regulación de las viviendas de uso turístico, en la necesaria colaboración que deben tener, puesto que la competencia en relación a los usos del suelo es una competencia municipal y que, por lo tanto, tenían que ser incorporados necesariamente a la regulación y al control de las viviendas de uso turístico. Y fue una de mis primeras iniciativas en torno a eso, hasta que finalmente, primero con las capitales y después ya de manera generalizada con el conjunto de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma Vasca, a través de UDEL, firmamos y elaboramos y firmamos conveniamos un protocolo de actuación en el que básicamente lo que se buscaba era esa implicación de los ayuntamientos en el control, ese reconocimiento, por una parte, de sus competencias y, por la otra parte, su implicación en el control de la actividad de viviendas de uso turístico. Por una parte, les animaba a que pusieran al día sus ordenanzas en relación a las viviendas de uso turístico. Como sabéis, ha habido, sobre todo en las capitales, que es donde más importante es esta cuestión, ha habido pues efectivamente un desarrollo de nuevas ordenanzas en distintas fases de desarrollo y de aprobación. Y, por otra parte, pues manifestaba también la necesidad de contar con ellos en que las viviendas de uso turístico que se registraban en Gobierno vasco pues cumpliesen efectivamente también con las distintas normativas municipales aplicables en cada uno de los casos. Y de ahí salió este protocolo, que nos ha servido para empezar a regular, empezar a controlar el registro del Gobierno vasco en relación a esas competencias municipales, que ha dado paso pues a distintos procedimientos en relación a, primero, la solicitud de informes a los ayuntamientos en relación a las viviendas que nosotros teníamos en el registro de Gobierno vasco de las viviendas de uso turístico, para que nos informaran favorable o desfavorablemente en relación a si esas viviendas cumplían con las normativas municipales. Eso, como digo, también ha servido de acicate para considerar la necesidad de la puesta al día de las distintas ordenanzas municipales, que en muchos casos eran anteriores a la explosión de este fenómeno. No es un fenómeno nuevo esto de las viviendas para uso turístico, pero sí su dimensión, su explosión, a partir sobre todo de, primero, un cambio en las pautas de consumo turístico en relación al alojamiento y, segundo y sobre todo, en la revolución tecnológica que Internet ha supuesto para la promoción y la contratación de este tipo de oferta alojativa en relación al turismo. Esa es, por lo tanto, una de las líneas fundamentales que hemos seguido hasta ahora. También la de reforzar el servicio de inspección del propio Gobierno vasco y de animar a reforzar los servicios de inspección de los ayuntamientos. Recientemente se ha puesto ya en marcha una partida presupuestaria que habilitamos en el presupuesto para este año, con un equipo especial dirigido
fundamentalmente al control de las viviendas de uso turístico de carácter temporal para los meses que quedan de este año, de 10 personas, en la que hay 6 inspectores y hay 2 administrativos y 2 asesores de carácter jurídico, centrados en el control de la actividad de las viviendas de uso turístico. Y, por fin, la otra vía de desarrollo era la de elaborar un marco normativo que vaya más allá de la ley. La ley efectivamente contemplaba la cuestión de las viviendas de uso turístico, pero dejaba en buena parte el desarrollo específico de ese control a un desarrollo normativo vía decretos. Había algunos aspectos sobre los que se centraba mucho la ley en relación a las viviendas de uso turístico, el cómo se iniciaba la actividad, etcétera, las sanciones, por ejemplo, pero luego, sin embargo, respecto de características como podrían ser, cuáles son las características que debe cumplir una vivienda de uso turístico para que efectivamente, en función de la calidad y excelencia por la que apostamos en nuestras políticas turísticas, se pueda ofertar como tal vivienda de uso turístico. Elementos en relación a eso pues no estaban desarrollados en la ley, y a eso era lo que respondía la necesidad de elaborar un decreto específico a partir de la ley, un decreto específico sobre viviendas de uso turístico, que es lo que os presento hoy. El objetivo y el mensaje claro es el de que no vamos a, entonces y ahora, desde la colaboración interinstitucional, desde el reforzamiento del servicio de inspección y desde el desarrollo del marco normativo, es el de que no vamos a permitir ni el fraude ni la actividad clandestina en las viviendas de uso turístico. Son una modalidad alojativa nueva que ha venido para quedarse, pero, como os decía, debe estar, como toda otra actividad económica, exenta de espacios opacos, de fraude y de actividad clandestina. El decreto básicamente tiene 2 ejes. Por una parte, se centra en los procedimientos administrativos de puesta en marcha de la actividad, con los parámetros claros de sistematizar ese procedimiento administrativo y de simplificarlo. Un procedimiento, digamos, que se establece en una serie de fases que empiezan con la declaración responsable, en la que también se ofrecen, por ejemplo, unos formularios estándar para el inicio de la actividad, para la declaración responsable. Y, además, en el que se añade no solamente cómo es el procedimiento para iniciar la actividad, sino también cómo se cesa la actividad, también ofreciendo un formulario estándar, o incluso, y luego hablaré de ello, puesto que también se habla de los cambios en las condiciones internas de la vivienda, un formulario que informe a la autoridad turística si ha habido cambios en la vivienda, en una vivienda que obtiene en un determinado momento que se registra como tal la actividad turística, en la medida en que ponemos condiciones que deben cumplir las viviendas. Si cambian las condiciones de la vivienda, un formulario también de informe a la autoridad turística para ver si se mantiene, por lo tanto, ese registro, que informe de los cambios habidos que pudiera haber por obras o por lo que fuera en las características de la vivienda. Bien, básicamente, como os digo, en el objeto de sistematizar y de ordenar y de simplificar los procedimientos de inicio, de modificación o de cese de la actividad, con el objeto de dar seguridad jurídica tanto a quien oferta las viviendas o las habitaciones de uso turístico como a los usuarios de los mismos. El segundo eje es aquel que tiene que ver con el desarrollo de la actividad, centrado básicamente en 2 actores, en 2 colectivos. Por una parte, los vecinos, y por la otra, que en buena parte habían sido olvidados hasta ahora, y sobre todo olvidados en relación a algunas de las polémicas que ha habido en relación a las viviendas de uso turístico, que son los usuarios. En relación a los usuarios, el decreto recoge la prohibición que la comunidad de vecinos puede hacer de la actividad de uso turístico, siempre y cuando lo acuerde por unanimidad la comunidad de propietarios. Recoge también la obligación que los usuarios de viviendas de uso turístico tienen de respetar las normas de convivencia y, sobre todo, el derecho al descanso de los vecinos. Y también recoge, en última instancia, un elemento que añadimos a la regulación de las viviendas de uso turístico, que es la de que las viviendas de uso turístico deben tener un identificativo, un distintivo que delimita o que marca aquella vivienda que en el portal se dedica a vivienda de uso turístico, con el fin de que sea conocido por parte de los vecinos y, al mismo tiempo, de seguridad jurídica a los usuarios de la vivienda de uso turístico,
sabiendo que ese distintivo marca una vivienda que efectivamente es para uso turístico y que está en el registro de Gobierno vasco. En relación a los usuarios, como os decía, en parte habían sido los grandes olvidados. En tanto que consumidores de este servicio, era obvio que también necesitan de garantías respecto del servicio que van a recibir y que, bueno, pues permanecía en ese ámbito un poco opaco y oscuro o ambiguo respecto de cómo debe ser la vivienda cuando uno alquila una de estas viviendas de uso turístico, de cómo debe ser la vivienda, de qué puede uno esperar del servicio que acaba de alquilar. Y, claro, cómo puede quejarse en el caso de que no se corresponda con las características que debe tener la vivienda. Y, por lo tanto, este también era un elemento importante a desarrollar en el decreto y, entonces, en relación a esto, pues establecen una serie de características que tienen que tener las viviendas, de número de huecos, de superficie mínima en función del número de plazas que se ofertan para esa vivienda o para esa habitación de uso turístico, elementos de seguridad como extintores, botiquín, etcétera. La obligación también de contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra a los usuarios de la vivienda en el caso de que, bueno, pues de que algo sucediese. La obligación también de mantener canales de información o teléfonos de información a los que puedan acudir los usuarios de las viviendas en el caso de que tuvieran cualquier problema y, en general, pues mantener, digamos, canales de una información abierta a los usuarios sobre cuáles son los servicios de la vivienda y cómo son las características de la vivienda. En definitiva, y no me extiendo más, el leitmotiv ya no solamente del propio decreto, sino de la actuación que hemos tenido hasta ahora, ha sido básicamente, por una parte, el de asegurar o el de establecer una seguridad jurídica en relación a esta actividad de viviendas de uso turístico, una seguridad jurídica que contempla tanto a quienes ofertan el servicio, que sepan exactamente en qué parámetros ofertan o pueden ofertar las viviendas de uso turístico, con qué características, etcétera, y también seguridad jurídica de cara a los usuarios como consumidores de un servicio y que un servicio que debe ser también, que debe contemplar unos mínimos, un estándar mínimo que no permita, por ejemplo, pues imaginaos que se emplee infravivienda para ofertar una vivienda de uso turístico. La calidad también debe ser un elemento a promover en esta fórmula alojativa. Y por la otra parte, la de dotar de las herramientas que puedan hacer más transparente la actividad de viviendas de uso turístico. Se ha hablado, por ejemplo, de la inclusión de este distintivo, que será un distintivo que se coloca abajo en el portal, pero también en la puerta de la vivienda, que sea una vivienda de uso turístico, es decir, que este distintivo identificativo identifica cuál es la vivienda o cuáles son las viviendas que ofrecen esta actividad de manera legal, como una actividad transparente, por lo tanto, para los vecinos, también desde el punto de vista de su legalidad en función de que lleven o no lleven este distintivo y también para los usuarios. También, por ejemplo, el decreto incluye la obligatoriedad de incluir en cualquier actividad de promoción de las viviendas de uso turístico y en cualquier plataforma la obligatoriedad de incluir el número de registro de esa vivienda en el registro de Gobierno vasco. Obligatoriedad que atañe tanto a quien oferta la vivienda o una habitación, en el caso de que fuera una habitación de uso turístico en una vivienda, como a la plataforma que sirve de soporte a la promoción de esas viviendas de uso turístico. También en la colaboración institucional también hemos incluido, y ya damos informes a las haciendas de las diputaciones forales, también en ese objetivo de transparencia para mejorar o para ayudar también a las haciendas al control fiscal de esta actividad en el marco del acuerdo que ya en 2016 se firmó de intercambio de información entre las diputaciones y Gobierno vasco. En definitiva, como os decía, buscar hacer
posibilitar con este marco normativo de obligatorio desarrollo, porque la ley digamos, solamente contemplaba algunas cosas en relación a las viviendas de uso turístico y remitía a un desarrollo normativo posterior vía decreto, profundizar en esa dirección, habilitar todos aquellos elementos que no se habían contemplado, pero sobre todo con este objetivo de, por una parte, seguridad jurídica y, por la otra, dotar de todas las herramientas posibles, tanto a quienes ofertan los servicios como a los usuarios y como a los vecinos, dotar de todas las herramientas posibles para hacer más transparente la actividad, de manera que efectivamente no haya ningún espacio opaco, ningún espacio ni para el fraude ni para la actividad clandestina, en una modalidad alojativa que debe ser contemplada como una más, entre otras cosas porque es demandada por los usuarios, pero que no puede estar al margen, como no puede ser de otra manera, al margen de la legalidad y de todos los controles urbanísticos municipales, fiscales, de seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, lo dejo aquí. Luego, si queréis, me hacéis alguna pregunta. Doy la palabra a Maider Echavarría, que es, como os he dicho, la directora, bueno, ya la conocéis, la directora de Turismo de Gobierno Vasco, para que os haga una presentación de cuál es la situación actualmente de las viviendas de uso turístico y de la actividad del departamento, de su dirección y del departamento de ordenación dentro de su dirección en relación a las viviendas de uso turístico. Nada más, muchas gracias. Gracias, consejero. Buenos días a todos. Bueno, pues ya sabéis que desde que en septiembre del año pasado, del 2017, firmamos un protocolo con Eudel. Hemos empezado a trabajar estrechamente con todos los ayuntamientos, pero realmente las situaciones son muy diferentes en cada capital. Entonces, digamos que manejamos la información con ellos y trabajamos conjuntamente, pero sí que cada uno va con una casuística un poquito diferente. En Bilbao y en San Sebastián, en Donostia, ya tiene su normativa y Vitoria la está tramitando ahora mismo, por lo que en Vitoria-Gasteiz ahora mismo teníamos, en Vitoria tenemos 56 viviendas para uso turístico y en Álava son un total de 105. Está en proceso de modificar la normativa, con lo que digamos que hasta que el ayuntamiento informe positivamente para la actividad de estas viviendas, pues vamos, estamos un poquito a expensa todavía del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Pero bueno, las viviendas que ya habían presentado la declaración responsable siguen pudiendo ejercer la actividad. En Bilbao estamos trabajando conjuntamente, cada mes enviamos al Ayuntamiento de Bilbao todo lo que es el registro y las nuevas declaraciones responsables, y en este momento tenemos en Vizcaya unas 550 viviendas y en Bilbao en la capital tenemos 230. Se han dado ya de baja bastantes a raíz de este trabajo que llevamos realizando cada mes con ellos, con el Ayuntamiento. Ya se han dado de baja en total unas 270 viviendas, en total del territorio histórico de Vizcaya, con lo que veis que se trabaja conjuntamente y se dan de baja tanto por los informes municipales negativos que recibimos del Ayuntamiento o porque la gente se da de baja voluntariamente, ¿no? Existen estos dos factores. Y luego en Donostia, pues ya se ha modificado la normativa desde hace un par de meses, como ya sabéis. Sí que realizó el Ayuntamiento la propia convocatoria en la que se apuntaron unas 657 viviendas. Hasta que el Ayuntamiento nos comunique, el Ayuntamiento se ha comprometido a emitir unos informes individualizados de todas estas viviendas y hasta entonces se aprueba la actividad de uso turístico que ya han presentado su solicitud en el Ayuntamiento. Entonces, lo que sí que nos ha emitido un informe ya directamente el Ayuntamiento comunicando que ningún piso en la parte vieja se autorizará por ser zona saturada. Entonces, esto ya sí que nos han puesto este límite, por lo que nosotros desde la dirección, desde Gobierno, estamos tramitando ahora mismo todas aquellas notificaciones, estamos realizando todas las notificaciones de cierre de aquellas viviendas que estaban en la parte vieja. Entonces, estamos todavía en proceso, pero vamos, en lo que dura este trámite se irán dando de baja. Y os podría decir también un poco la situación actual que tenemos en Guipúzcoa. Ya sabéis que
siempre comento que la situación va variando de un día a otro, ¿eh? Entonces, las cifras que manejamos ahora, pues puede que quizá en 15 días hayan variado algo. Pero en total tenemos en Guipúzcoa unas 1.600 viviendas, de las cuales la mayor parte están en la capital, serían alrededor de 1.200 viviendas. Y eso es un poco, yo creo que la situación a día de hoy, que como veis estamos trabajando continuamente, yo creo que está bastante regulado y ordenado el tema, pero bueno, con lo que comentaba el consejero de las nuevas incorporaciones de unas 10 personas al departamento, creo que podremos trabajar incluso con más ímpetu para que la situación quede perfectamente regulada y ordenada. Así que, bueno, yo creo que si tenéis alguna pregunta específica sobre las viviendas o lo que necesitéis. Las que están pendientes de informe, digamos, provisional, mientras no se diga otra cosa, son 657, pero el total son 1.200 en San Sebastián. Eso es. Vale. Y a ver, otra cosa que yo no le he entendido muy bien al consejero, ha dicho que la comunidad de vecinos no puede prohibir el establecimiento. ¿Puede o no puede? Puede. En el fondo, perdón, pongo el micrófono. En el fondo lo que hacemos es recoger una premisa que está prevista en la Ley de Propiedad Horizontal, pero digamos por reforzarla o por aclararla precisamente en relación a las viviendas de uso turístico, porque en buena parte hay desconocimiento, por eso la hemos querido incorporar al decreto. Pero efectivamente la premisa básica es que la decisión de la comunidad de vecinos tiene que ser por unanimidad, pero la comunidad de vecinos sí puede impedir en su portal la actividad de vivienda de uso turístico, como digo, si lo acuerda por unanimidad. ¿Perdona? Si hay, hombre, claro, si hay alguien ya que quiere establecer la actividad, a lo que me refiero es que en un portal en el que lo decidan ahora, digamos, de cara al futuro, efectivamente pueden acordar esa prohibición. Que, como digo, no es que salga del decreto ni de la Ley de Turismo, porque además no puede ser, que proviene de la Ley de Propiedad Horizontal que establece esa posibilidad para los vecinos. O sea, que es una cosa que se vota con carácter previo a la posible... Hombre, por lo que ha dicho ella misma, porque claro, si alguien ya está desarrollando la actividad, se supone que está interesado en desarrollar la actividad y que obviamente en ese caso no votaría, no se sumaría a esa unanimidad de la comunidad de propietarios. Pero si eso está votado que no y de repente llega un inquilino nuevo, un propietario nuevo que adquiere una vivienda... Pues parte con las condiciones con las que está, claro, con las que están sentadas en la comunidad de propietarios. Hombre, puede solicitar modificar ese punto en relación a la comunidad de propietarios, al resto de al resto. Pues entonces supongo que hará falta, no soy muy conocedor de las reglas de propietarios, pero digo, supongo que hará falta un mínimo que lo pida para que luego a su vez se haga una votación y, bueno, pues el resultado que hubiere, ¿no? Las 1.200, efectivamente, los números de los que ha hablado Maider, estamos hablando de viviendas que están en el registro, que en este trabajo que hemos hecho de colaboración con los ayuntamientos y en el caso concreto del Ayuntamiento de San Sebastián, de su área de urbanismo, lo que buscamos era adecuar también la situación de las viviendas a la normativa municipal existente o incluso a su cambio, ¿no? Y en función de eso establecíamos un canal de comunicación, de informes a partir del ayuntamiento, de que nos dijera cuáles que están en el registro en realidad no pueden estar, ya sea por la normativa anterior o cuando ha habido cambio, por el cambio en la ordenanza. Pero efectivamente en las viviendas de uso turístico, todo nuestro trabajo en este periodo, en este año y medio que llevamos en la responsabilidad, es sacar a la luz, hacer más transparente la actividad de las viviendas de uso turístico. Es verdad que hay una parte de actividad clandestina. Obviamente esa actividad clandestina hay que perseguirla. ¿Cómo se persigue? Sacándola a la luz. Sacar a la luz significa
la colaboración con los ayuntamientos, el decreto, etcétera, distintas vías que consiguen que efectivamente reforzar los servicios de inspección, que consiguen sacar a la luz. Sigue habiendo una actividad clandestina que es a la que hay que perseguir. El equipo de inspección también es para eso, no solamente para agilizar los procedimientos respecto de los que están en el registro, sino para conseguir que esa parte clandestina deje de estarlo. Ha comentado Maider que han salido del registro por iniciativa propia, no como resultado de informes negativos, ni porque nosotros hayamos solicitado su cese de actividad, han salido viviendas porque en cuanto han visto la regulación, pues obviamente cuando se han dado, en ocasiones porque por desconocimiento, cuando se han dado cuenta que, por ejemplo, no podían desarrollar la actividad en función de la normativa municipal, ellos mismos, antes de que llegara nadie a decirles no puedes desarrollar esa actividad, se han salido. Lo mismo que ha pasado eso, digamos, en la actividad de aquellos que de buena fe se habían apuntado al registro, ha pasado también con la actividad clandestina. Pero, desde luego, ese es el campo en el que tenemos que seguir trabajando y por eso también os señalaba antes lo de la colaboración con las haciendas de las diputaciones forales, porque la vía del origen de los ingresos es una buena vía para detectar aquellos que están desarrollando actividad de uso turístico pues con algunas de las plataformas más conocidas y al mismo tiempo después no están en nuestro registro, no han registrado, no han legalizado su oferta de vivienda de uso turístico. Perdona, no sé si te aclaro. Entonces, 657 se están regularizando y el resto están en riesgo de ser clandestinas. Hombre, clandestinas no. Dependemos de los informes municipales del ayuntamiento. No, pero no serían clandestinas. Tú le comunicas que no puede desarrollar la actividad. Si el ayuntamiento, imaginemos, si el ayuntamiento ha dicho, si nosotros hemos pasado un informe de viviendas y el ayuntamiento, en este caso el de San Sebastián, dice esta vivienda no puede desarrollar la actividad, lo que nosotros comunicamos con los plazos establecidos y con periodo de alegaciones, etcétera, lo que comunicamos es que tiene que cesar la actividad. No te entiendo. Han comentado que en Guipúzcoa hay 1.600 viviendas turísticas registradas. Sí. De esas 1.200 están en la capital. Eso es. Vale. De esas 1.200, 657 están pendientes de una notificación porque se están tramitando por el ayuntamiento. Vale, pero entre las 1.200 y las 657 me quedan 400 y pico. Que serán legales ya, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí, y aún así estamos esperando también. Pero contéstale, esas 400 están ya en situación normalizada, ¿no? Sí, están en situación normalizada. Dale algo. No se me entiende. Ahora. Sí, yo entiendo la pregunta que nos estás haciendo. 657 se han incluido en el sorteo que se estableció desde el ayuntamiento. Esas 400 que tú nos estás diciendo, nosotros estamos a la espera de recibir. Tiene la declaración responsable presentada, pero nosotros estamos a la espera de recibir los informes municipales del ayuntamiento. Entonces, posiblemente se puedan regularizar y ahora mismo están funcionando, pero nosotros con esta chanda que vamos a recibir de nuevos inspectores, 10 personas que se incluyen, vamos a poder estudiar no solo la actividad clandestina. La situación de las 400, ¿en qué situación están? Están en una situación pendiente de recibir el informe municipal del ayuntamiento. Y ahora mismo tienen la declaración. Sí, pero esas 657 se incluyeron en un sorteo que estableció el ayuntamiento, que lo hicieron por cuenta y riesgo el ayuntamiento, hicieron este sorteo en el que se incluían estas viviendas, pero nosotros dados de alta tenemos 1.219. Nosotros tenemos todas regularizadas, nosotros tenemos todas dadas de alta, pero luego el ayuntamiento ha establecido un sorteo en el que ellos han dejado que esas 657 puedan tener actividad hasta que nos envíe el informe municipal hacia finales de agosto. Pero nosotros vamos a estudiar todas las viviendas que tenemos en el registro y esas 400 las seguiremos investigando. Se han dado de alta, nosotros tenemos que realizar una labor de investigación, si han presentado, si todos los papeles de las declaraciones responsables son correctas, haremos la visita también in situ de los técnicos para ver si pueden estar, porque claro, con los pocos inspectores que teníamos hasta ahora no llegábamos a visitar todas las viviendas, pero nosotros haremos un estudio concreto de cada una de las viviendas. Y si fuera el caso de que una de estas 400
Sí. obtenga una declaración de inquietud de su actividad sin haber pasado por el sorteo de las 650 y pico del ayuntamiento, de forma de considerar la normativa municipal, ¿no? No, pero es que lo primero es, pero es que lo primero de esas 400, si no te he entendido mal, están a la espera del informe municipal. Es que cuando presentaron la regulación en el ayuntamiento, el tema de sorteos, ellos decían que ya había viviendas con anterioridad, eran el gobierno vasco, que esas quedaban al margen de ese nuevo y que ya son legales y que esas Por lo tanto, son legales. A no ser que hubiera un informe negativo por parte del ayuntamiento. Pero lo que está diciendo ella es que, no obstante, dejar registradas en el gobierno vasco, las 400 viviendas, vais a volver a examinar. Nosotros examinamos todos los expedientes de las viviendas que están dadas de alta. Entonces, nosotras de estas 1.219 dadas de alta, independientemente de la normativa que haya establecido el ayuntamiento, que va a dar el informe favorable hacia final de verano, que nos dijeron, nosotros aún así vamos a ver si cumple toda la normativa, tanto a nivel urbanístico, tanto a nivel de seguridad, todo. Entonces, no porque el Ayuntamiento de San Sebastián haya permanecido estos 3 meses, nosotros estos 3 meses los vamos a dejar en stand-by hasta que ellos nos envíen el informe municipal, pero aún así nos han prometido que van a trabajar sobre los 1.200, enviándonos todos los informes. A las 1.200, sí. Has hablado que se están cuando expedientes sobre viviendas de la parte vieja que no cumplían con Sí. las aseguradas. No sé cuántos son, qué riesgo hay, cuántas se podrían cerrar o cláusulas de esa actividad. Pues mira, yo del Ayuntamiento de San Sebastián nos ha enviado lo que ellos delimitan como parte vieja, todo el plano, con todas las calles y los números. Entonces, ha coincidido que son 35. Entonces, nosotros, esas 35, hemos estado, bueno, ya la semana pasada empezamos a firmar las resoluciones de cese, que bueno, que para cuando se notifica a los usuarios, unos los reciben antes, otros después, pero bueno, esas 35 sí que es verdad que ahora mismo los tengo dentro del registro, todavía acomodados de alta, pero en cuanto se les notifique, se darán de baja del registro, es decir, que de estos 1.200 que hemos hablado serán 35 menos. Por ejemplo, San Sebastián tiene su ordenanza aprobada con la entrada en vigor de este decreto. Si, por ejemplo, esta ordenanza municipal no recoge alguno de los aspectos del decreto, por ejemplo, el distintivo en el portal de que hay una vivienda turística, que la comunidad puede prohibirlo, ¿San Sebastián tiene que cambiar su ordenanza? Estamos hablando de ámbitos competenciales distintos. Yo, por ejemplo, te he señalado que una de las cosas que no estaba delimitada era, por ejemplo, la superficie mínima que una vivienda de uso turístico debe tener, digamos, como garantía para el usuario. ¿Quién puede establecer eso? La autoridad turística. En este caso, a través de decreto, porque en la ley no se especificaba, a través del decreto. Eso no lo puede establecer el municipio. Pero el municipio tiene competencias sobre los usos del suelo. Por ejemplo, puede regular que la actividad de viviendas de uso turístico no se puede hacer en esta zona o en aquella otra, lo mismo que decide dónde hay equipamientos comerciales o dónde hay equipamientos deportivos o dónde hay parques. Esa competencia no es de la autoridad turística, es de la municipal. Mi preocupación desde el principio es que en la regulación que se hizo de esta cuestión, que efectivamente era importante el paso que se daba en la ley en relación a esto, y llamándome más la atención porque la ley de instituciones locales de Euskadi se aprobó en abril de 2016, es decir, 3 meses antes que la nueva ley de turismo de julio de 2016 y que establecía esa ley de instituciones locales de Euskadi que cualquier nueva regulación, una ley que salía del Parlamento Vasco, que afectara a las instituciones locales debía contar con la consulta y el proceso de participación de esas instituciones locales. Y, sin embargo, en gran parte había sido dejada de lado la competencia que en términos urbanísticos tienen las instituciones locales, tienen los ayuntamientos, no tiene la autoridad turística, y las viviendas de uso turístico que se contemplaban en la ley se regulaban casi como si toda la competencia sobre el desarrollo de esa actividad fuera turística. Volviendo a tu pregunta, las cuestiones que tienen que ver con la calidad del servicio, con cómo es el servicio, con las garantías para los usuarios, etcétera, son una regulación
de tipo turístico y por eso aparecen en el decreto, o podían haber aparecido en la ley. Algunas cosas aparecen en la ley, otras aparecen en el decreto, etcétera. Aquellas que tienen que ver con el uso del suelo son competencias municipales que, por ejemplo, puede establecer límites a el desarrollo de esa actividad. Lo famoso, esto más conocido, la cuestión está de la primera planta o del resto de plantas. Eso, en realidad, es una competencia municipal, no es una competencia de la autoridad turística. Claro. Esta es una regulación, sí, eso es una regulación nueva respecto del servicio y entonces lo que decimos, efectivamente, a partir de ahora establecemos un identificativo y eso, digamos, es una obligación que procede de la regulación de la autoridad turística, pero no obliga en absoluto al ayuntamiento a cambiar su regulación. Eso es como cualquiera de nosotros que está afectado por regulaciones que provienen de su ayuntamiento, del gobierno, de un departamento de gobierno u otro, etcétera, ¿no? Y tienes que contemplar todas o en el desarrollo de una actividad, pero obviamente eso no obliga a cambiar al municipio en el ámbito de sus competencias su ordenanza. Quejas que había por alguno de los turísticos que decían, no van a haber esto ni la mitad de los del registro, todavía no ha habido bajas voluntarias, digamos. No. Sí, os he comentado las bajas de Bilbao, creo solo, pero en Guipúzcoa hemos tenido un total de 280, de las cuales 250 pertenecen a San Sebastián, a la capital. Y pueden ser por los dos motivos, ¿eh? También ha habido mucha gente que con el run que ha habido en prensa y así, pues se han dado de baja. Hay mucha gente que se da de baja voluntariamente. Ayer pasó por consejo, se aprobó la propuesta que llevaba mi departamento y pues en cuanto se publique ya está en vigor, sí. En cuanto se publique en el boletín. Mira, sí es verdad, es una cosa que no señalaba antes, en el resumen del decreto. En el decreto tiene también una disposición adicional que excluye de la aplicación del decreto de viviendas de uso turístico a los núcleos rurales y a las áreas no urbanizables. Que, digamos, que en función de la propia demanda que se nos hacía desde el sector de agroturismos y que tiene que ver también con la sostenibilidad de la actividad en el sector primario y por parte de la propia Viceconsejería de Agricultura, contemplamos la no aplicación en la medida en que a ese ámbito el decreto que aplica al alojamiento turístico es el referido a los agroturismos. Por lo tanto, este ámbito de aplicación de las viviendas de uso y habitaciones de uso turístico se excluye en su ámbito de aplicación en los núcleos rurales y en las áreas no urbanizables, en cuyo caso obviamente no quedan sin el amparo de ningún control ni ninguna regulación, pero en cuyo caso se aplica el decreto de agroturismos. Un decreto que, que también, como pasa con otras regulaciones, ¿no? Son previas a la ley que se aprobó en julio de 2016 y que también pues, va a ser objeto de revisión por parte del Departamento y de adecuación a algunos de los parámetros que establece ese nuevo marco legislativo en el turismo, que es la Ley de 13/2016. Si no está en núcleo rural y no es en suelo no urbanizable, en ese caso aplica el decreto de viviendas de uso turístico. Los municipios definen qué es núcleo urbano y qué no es en función de la propia normativa de ordenación del territorio. Muy bien. Los datos, perdona. Eso, sí, siempre es incluido y en San Sebastián también, en Guipúzcoa. Muy bien, pues muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima.